Moses Lucicu. El tercer ángel de la espiritualidad. Tengo una alegría grande e indescriptible porque estamos descubriendo los beneficios de la alta espiritualidad. Anteriormente en esta visión apocalíptica, el ángel del Señor me dejó en claro que una proporción de mis miembros había perdido el rapto debido a la baja espiritualidad. Dada la sana doctrina y la enseñanza profética con las que los alimentaba, estaba consternado, y estas personas no podían creer que se hubieran perdido el rapto y se hubieran quedado atrás. Decían, esto no nos está pasando. Por favor, Señor, que esto sea solo un sueño. No podían aceptar que se quedaron atrás, y cuando desperté de esta visión del fin de los tiempos, glorifiqué al Señor, porque esto era solo una visión. Sin embargo, es gracias a esta visión que recibimos este mensaje sobre la espiritualidad, y es gracias a esta enseñanza angelical sobre la espiritualidad que ya nos estamos preparando para el regreso del Señor Jesús, como todos los secretos sobre la preparación de la iglesia para el rapto nos está siendo revelado. Hermano en el Señor, este tema del rapto es un gran problema. Por lo tanto, permítanme revisar el punto anterior que habíamos cubierto sobre la revelación del primer y segundo ángel de la espiritualidad. Básicamente, el primer ángel de la espiritualidad espera que los hijos de Dios se hagan sagrados consagrándose, dedicándose y apartándose. De esta manera, los hijos de Dios desarrollarán sus sentidos y funciones espirituales. El segundo ángel de la espiritualidad espera que los hijos de Dios desarrollen la fuerza que les permita soportar la tentación, para que se vuelvan superiores al tentador. La tentación es sufrimiento y el cuerpo debe soportar pruebas, tribulaciones, pruebas y tentaciones. Hechos 14:22 fortalece las almas de los discípulos, exhortándolos a continuar en la fe y diciendo, debemos a través de muchas tribulaciones entrar en el reino de Dios. Ahora hablaré sobre el mensaje del tercer ángel de la espiritualidad. Sé que el mundo es impaciente. También estoy impaciente por entregar la revelación. Cuando el tercer ángel comenzó a hablar, recuerdo muchas cosas. Los ángeles de la espiritualidad están esperando que los hijos de Dios desarrollen sus facultades espirituales y todo depende de la disponibilidad. Comenzaré ahora el mensaje del ángel del Señor. Quiero hacer una lectura cruda y literal de todo lo que dijo el ángel, y luego desarrollaremos esta realidad que nos dice de manera panorámica cómo prepararnos para el rapto. Cuando el tercer ángel comenzó a hablar, comenzó con un comentario exclamativo. Él dijo, oh, hijos e hijas de los hombres, este es un gran día para que finalmente tengamos la oportunidad de expresarnos después de tantos milenios de años. Hermano, me preguntaba cómo podría el ángel decir que es un gran día para que se expresen después de tantos milenios de años. ¿Significa que han pasado milenios de años que estos ángeles no han hablado y por qué es así? Volveremos a eso. El ángel del Señor dijo, hemos esperado tanto tiempo este momento en el que se supone que debe comenzar nuestra tarea. Cuando el ángel habló de esa manera, me pregunté, ¿cuál es ese trabajo? ¿Y ese trabajo aún no ha comenzado todos estos siglos? El ángel del Señor dijo, nosotros los ángeles somos siervos creados para el servicio. Sin embargo, los objetos de nuestro servicio, los humanos, no nos permiten operar y servir. La palabra del ángel era tan fuerte que todo mi ser físico comenzó a temblar. El ángel dijo que fueron hechos para servir a Dios, pero los hijos de Dios que son los objetos de su servicio no les permiten operar. Llegué a comprender que el servicio de los ángeles al Señor está estrechamente vinculado a los hijos de Dios. Trabajan con nosotros y en nosotros. Esta es su operación y esta es una cuestión de operación. El ángel del Señor dijo, la espiritualidad es cuando los hijos de Dios se elevan en dimensión. La gente habla de dimensiones, pero, ¿de qué tipo de dimensión hablaba el ángel? En el mundo, esas otras dimensiones son filosofías, metafísicas y espiritismos de otro mundo que hablan de reinos y portales. Sin embargo, el ángel del Señor dijo, los hijos de Dios se elevan en la dimensión espiritual cuando sus facultades se mueven del uso humano y ordinario al uso espiritual, con el propósito de la edificación de la iglesia. Cuando su facultad ya no es para uso común y humano, ya no son suyos, se vuelven de uso espiritual. Aquí es cuando la facultad humana se convierte en el instrumento espiritual que sirve para la edificación de la iglesia y ahí es donde comienza tu espiritualidad y estás en una nueva dimensión. Es en este punto que las funciones naturales de los hombres se vuelven sobrenaturales más allá de la naturaleza ordinaria. La función natural humana se vuelve muerta a través de la mortificación.
La naturaleza humana también se vuelve muerta a través del carisma. Hermano, recuerdo cómo el primer ángel definió la palabra carisma. Según el ángel del Señor, el carisma es cuando los hijos de Dios son tentados, cuando tienen deseos y cuando tienen necesidades, pero son capaces de contenerse. Es cuando los hijos de Dios se restringen. Carisma es cuando el pueblo de Dios puede abstenerse de las cosas que solía hacer. El ángel del Señor dijo que el carisma es un estilo de vida de abstinencia, restricción y separación. Es la práctica de abstenerse de caer en algo a lo que uno está apegado, típicamente alcohol, glotonería, juego, fumar o sexo. El carisma es abnegación. Los hijos de Dios todavía tienen los instintos e inclinaciones más bajos y complacientes, pero es cuando se abstienen y se niegan a cumplir las demandas de la carne que se vuelven carismáticos. Eres carismático cuando superas las demandas e impulsos de la carne, como resultado de la consagración, la santificación y la devoción. La abstinencia era la definición del carisma del ángel. El tercer ángel dijo: mortificación significa ofrecerse a sí mismo en sacrificio y la mortificación mata la naturaleza humana y adámica inferior. Del mismo modo, el carisma también mata la naturaleza, y ahí es donde comienza la espiritualidad. Como resultado, las funciones y facultades de los hijos de Dios se benefician de este estilo de vida. Muchos de los hijos de Dios solían disfrutar de vicios como fumar, beber y tener relaciones sexuales. Tenían adicciones en sus viejas vidas antes. Sin embargo, cuando vienes a Cristo, la privación y la abnegación deben prevalecer, y nos privamos del deseo y la inclinación de la carne. Esto simplemente significa que sufrimos en el cuerpo. Como consecuencia, nuestras funciones y facultades alcanzan una nueva dimensión. Esto sucede cuando nuestro cuerpo sufre sacrificio, abnegación y abstinencia. Hermano, es noble sufrir en la carne para que nuestras funciones alcancen la nueva dimensión. Es bueno que nuestras facultades humanas progresen del uso ordinario al uso espiritual. Tenemos que elegir entre satisfacer nuestros deseos y permanecer ordinarios y mundanos o crucificar nuestros deseos para que nuestras funciones puedan alcanzar una nueva dimensión de espiritualidad. O hacernos que el cuerpo sufra a través de la abstinencia y la consagración para alcanzar la nueva dimensión de la espiritualidad y llegar a ser sagrado, o nos permitimos la adicción y el deseo de la carne y permanecemos carnales y ordinarios. El Señor quiere que nuestras funciones se vuelvan espirituales para la edificación de la Iglesia. El Señor quiere que alcancemos una nueva dimensión a través de la mortificación de la carne y la abstinencia, para que pueda usar nuestras funciones. Las funciones de los hijos de Dios deben dejar el uso ordinario al uso espiritual para la edificación de la Iglesia. El hombre espiritual es el hombre que edifica a los hijos de Dios, y para poder edificar a los hijos de Dios, debes alcanzar la nueva dimensión agudizando tu función a través de la mortificación de la carne y el sufrimiento. Los hijos de Dios alcanzan el carisma a través de la abstinencia, la mortificación, la abnegación y el autocontrol matando la naturaleza humana y adámica y dejando que los sentidos espirituales se hagan cargo. El ángel del Señor dijo: cuando tus funciones y facultades se han desarrollado más allá del uso humano y natural y se han vuelto espirituales, puedes ver la realidad espiritual oculta detrás del orden natural. Pueden descubrir el verdadero estado espiritual de ustedes mismos. Pueden verse a través de los ojos del Espíritu. A través de la visión espiritual, descubres lo que no podías ver a través de los ojos naturales. Tienes que mirar lo natural a través de los ojos espirituales. El ángel del Señor dijo: cuando hayas alcanzado esta etapa en la que cambiaste el uso de tu función del uso ordinario al uso espiritual para la edificación, tu diseñador comenzará a usarte y luego te convertirás en un instrumento. De esa manera ya no eres considerado como humano sino como un instrumento de Dios. Entonces el Señor comenzará a usarlo para que pueda cumplir la razón por la cual fue diseñado. Cuando alcanzaste el nivel en el que Dios comienza a usarte para cumplir con la razón por la que fuiste creado, definitivamente has alcanzado una alta espiritualidad. Para cada ser humano con sus facultades, está diseñado para un propósito. Hoy Dios no está usando a sus hijos porque carecían de espiritualidad y sus funciones aún son naturales. No han logrado pasar por el carisma y la mortificación y siguen siendo naturales y carnales. Sus facultades se entregan al uso de cosas mundanas, banales, carnales, sensuales y mundanas. Son egocéntricos, egoístas y egoístas. El ángel del Señor me dijo:
La alta espiritualidad es tan alta porque has alcanzado una etapa de consagración y abstinencia donde te conviertes en el portavoz de Dios, y Dios habla a través de ti. Aquí es donde los dones espirituales y los ministerios se activan porque su naturaleza humana inferior está muerta y sus funciones se activan y espiritualizan para operar en una nueva dimensión. Llegué a comprender que se necesita una alta espiritualidad para poder servir a los hermanos con ministerios y dones divinos y espirituales. Hermanos y hermanas, cuando mortificas tu naturaleza humana y adánica y cuando practicas la abstinencia, te elevas en la dimensión espiritual y de la nueva adánica, la naturaleza de Cristo, y Dios comenzará a usarte en ministerios y dones. Gracias a esta visita angelical, llegué a comprender por qué hoy no tenemos muchos ministerios y dones del Espíritu que sean auténticos. Se debe a que los llamados titulares de los ministerios y obsequios no comprenden que tenemos que salir de lo natural y lo ordinario, y debemos llegar a ser carismáticos, espiritualizados y divinizados en nuestras funciones, facultades y sentidos. No puede pretender estar en el ministerio mientras se entrega a los deseos de la carne y la adicción. Esto significa que la espiritualidad no está allí porque la alta espiritualidad es el resultado de la mortificación y la abstinencia. Esto explica por qué el nivel espiritual es bajo en muchos de los ministerios de enseñanza y dones de hoy. No hemos alcanzado una alta espiritualidad a menos que hayamos crucificado la carne a través de la mortificación, y se supone que debemos privar al cuerpo de la abstinencia. El ángel del Señor dijo, cuando el Todopoderoso comienza a usar tus funciones espirituales, tu humanidad se ha convertido en un instrumento en las manos de Dios. Como resultado, te conviertes en un dispersador de las gracias y los misterios de Dios. Efesios 3, 2. Si habéis oído hablar de la dispersación de la gracia de Dios que me es dada a vosotros. Hermano, hay un estilo de vida que activa la alta espiritualidad, los dones espirituales y los ministerios. Es gracias a ese estilo de vida de consagración que nos convertimos en instrumentos de Dios. Los dones y los ministerios no son elementos externos, son internos. Se liberan a través de un estilo de vida de consagración, dedicación y separación. Necesitamos una vida de mortificación y abstinencia. El ángel del Señor dijo, quien no haya pasado por este proceso, todavía tiene un cuerpo crudo, y cuando los hijos de Dios son crudos, los ángeles de la espiritualidad que son siervos de Dios no podrán operar en ellos. Es imperativo que los hijos de Dios sean aplastados y crucificados en la carne para llegar a ser sensibles al mundo espiritual. Los ángeles dijeron que debemos volvernos sagrados a través de la devoción, la consagración y la dedicación, para permitir que el Señor mate a nuestra humanidad y nuestra naturaleza corrupta. El ángel del Señor dejó en claro que cuando vinimos a Cristo por primera vez, aún éramos crudos. Por lo tanto, nuestros cuerpos deben estar mortificados y crucificados. De lo contrario, no progresaremos espiritualmente y no podremos elevarnos al rapto al sonido de la trompeta. Este proceso de crucifixión de la carne es doloroso. Quiero decir que debemos soportar el sufrimiento en el cuerpo para que este cuerpo crudo sea muerto. El Señor no usará a aquellos que son groseros y crudos, solo a aquellos que están aplastados por el dolor de la mortificación y la abstinencia. Cuando somos crudos, nuestras funciones espirituales son obsoletas y latentes, y no podemos ser los instrumentos de Dios. Somos seres humanos y la humanidad debe morir en nosotros para que el Señor pueda utilizar nuestras funciones. De esa manera nos convertimos en instrumentos porque hemos crucificado la naturaleza humana y adámica con todos sus deseos, antojos e inclinaciones terrenales, mundanos, carnales, sensuales y hemos activado, carismático, espiritualizado y divinizado las funciones humanas para operar en lo espiritual, dimensión profética y divina. Consideremos la palabra del ángel del Señor, porque él dijo que habían esperado milenios para hablar de estas cosas. Cuando miramos el antiguo pacto, vemos al sumo sacerdote ofreciendo animales al Señor en lugar de ofrecerse a sí mismos. Generaciones enteras durante muchos siglos se dedicaron a la práctica y la mentalidad de ofrecer animales en lugar de ofrecerse a sí mismos como sacrificios vivos. Esta es la razón del cambio en los sacrificios del Nuevo Testamento. Así, el apóstol Pablo escribió en Romanos 12, 1-2: Les ruego, por lo tanto, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten a sus cuerpos un sacrificio vivo, santo, aceptable para Dios, que es su servicio razonable. 2: Y no te conformes con este mundo, pero sé transformado por la renovación de tu mente,
para que puedas probar lo que es esa buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. La gente era ruda y cruda, no se ofrecían en sacrificio pero ofrecían animales, y la gente tardó en comprender que nosotros somos la ofrenda y que somos el sacrificio que Dios quiere. Debemos llevar la cruz al altar y debemos morir en el altar. La Biblia dice en Isaías 53, 1:12, ¿quién ha creído nuestro informe? ¿Y a quién se revela el brazo de Jehová? 2 Porque él crecerá delante de él como una planta tierna, y como una raíz de tierra seca, no tiene forma ni hermosura, y cuando lo veamos, no hay belleza que debamos desearle. 3 Es despreciado y rechazado de los hombres, un hombre triste y familiarizado con el dolor, y nos escondimos como si fueran nuestros rostros de él, fue despreciado y no lo estimamos. 4 Seguramente él ha soportado nuestras penas y llevado nuestras penas, sin embargo, lo estimamos herido de Dios y afligido. 5 Pero fue herido por nuestras transgresiones, fue herido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y con sus llagas fuimos sanados. 6 Todos los que nos gustan las ovejas se han extraviado, hemos convertido a cada uno a su manera, y el Señor ha puesto sobre él la iniquidad de todos nosotros. 7 Fue oprimido y afligido, pero no abrió la boca, él llevado como un cordero al matadero, y como una oveja ante sus esquiladores es tonto, por lo que no abre la boca. 8 Fue sacado de la cárcel y del juicio, ¿y quién declarará su generación? Porque fue cortado de la tierra de los vivos, porque la transgresión de mi pueblo fue herido. 9 Hizo su sepultura con los impíos, y con los ricos en su muerte, porque no había hecho violencia ni había ningún engaño en su boca. 10 Sin embargo, a Jehová le agradó herirlo, lo ha afligido, cuando hagas de su alma una ofrenda por el pecado, verá su descendencia, prolongará sus días y el placer del Señor prosperará en su mano. 11 Verá el trabajo de su alma y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, porque él llevará sus iniquidades. 12 Por lo tanto, le dividiré una porción con los grandes, y él dividirá el botín con los fuertes, porque derramó su alma hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, y él descubrió el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores.